Bien, entonces comenzamos con nuestro tema sobre investigación científica con el enfoque cualitativo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo. Vamos a decir que de la naturaleza de los datos surgen dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ahora, ¿en qué se parece? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En el enfoque cuantitativo vamos a repasar lo que hemos visto en el anterior módulo. En el enfoque cuantitativo, recuerdan ustedes que el propósito de la investigación era cuantificar hechos o fenómenos y utilizábamos la recolección de datos con medición numérica y el correspondiente análisis estadístico. Pues, por ejemplo, uniformamos la investigación, uniformamos el ejemplo para determinar el grado de satisfacción sobre algo. Entonces, operacionalizamos esa variable grado de satisfacción y la convertimos en ítems numéricos, que pudimos medirlos. O sea, y ya de entrada nos trazamos una hipótesis. La hipótesis fue, por ejemplo, que el director de la unidad de posgrado consideraba o suponía que más del 75% estaban satisfechos con el programa de una maestría, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el principio se formuló una hipótesis. Posteriormente, la recolección de datos se hizo lógicamente con instrumentos estandarizados. En el caso de la investigación cuantitativa que hicimos en el anterior módulo, utilizamos un cuestionario y el cuestionario fue uniforme para todos los casos. Fueron datos numéricos. Bien, esas son las principales características del enfoque cuantitativo. Ahora veamos qué pasa con el enfoque cualitativo. El propósito de la investigación ahora ya no es cuantificar hechos o fenómenos, sino es descubrir el sentido o significado de hechos o fenómenos. Y acá vamos a hacer una recolección de datos sin medición numérica. En cuanto a hipótesis, no se va a generar una hipótesis al principio, sino en la investigación cualitativa, la hipótesis es el resultado de la investigación. Es decir, que se genera al final de la investigación y además no es necesario validarla. En cuanto a la recolección de datos, el investigador es el instrumento de recolección de datos. Y vamos a utilizar en este módulo técnicas cualitativas como entrevistas y observaciones. Es decir, lo que vamos a hacer es recoger opiniones de expertos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas son las principales diferencias entre enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Entonces, ahora, ¿cómo encarar una investigación cualitativa? Bien, hay algo importante que hay que mencionar acá. Que los investigadores cualitativos tienen estilos de investigación bastante diferentes, para no mencionar sus distintos talentos y cualidades. De manera que una estandarización de métodos solo limitaría y aún frenaría los más grandes esfuerzos de los investigadores sociales. Es decir, es difícil estandarizar métodos en una investigación cualitativa. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una aproximación con el método científico básico que ya lo conocimos en el anterior módulo. Veamos, ¿cuál es ese método? Recordemos el método científico básico. Primero, ya adaptado, mejor dicho, a la investigación con enfoque cualitativo. Primero se observa con curiosidad, se pregunta, enseguida se realiza una exploración inicial, una inmersión en el campo. Tercero, se recolectan los datos a través de una observación o de entrevistas. Cuarto, se analizan los datos, es decir, en este caso se codifican los datos. Y como quinto,
se revela el descubrimiento, se genera la hipótesis. Vean ustedes que la investigación cuantitativa, con enfoque cuantitativo, la hipótesis se formulaba en el paso 2. Ahora, con el enfoque cualitativo, la hipótesis se genera en el paso 5. Es el resultado de la investigación. Una vez que tengamos la hipótesis, entonces ya hacemos el reporte de la investigación. Entonces vamos a seguir paso a paso estas 5 etapas del enfoque del método científico aplicada al enfoque cualitativo. Vamos a comenzar con la pregunta 1, con el paso 1, que observar con curiosidad o la pregunta. Entonces, comencemos con la pregunta. Entonces, ahora, ¿cuándo surge una investigación a la cual le vamos a dar el tinte de cualitativo? Surge luego de una serie de observaciones que producen el deseo de comprender un fenómeno social, educativo o psicológico complejo. Pero en este caso, el interés no es medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entender el fenómeno. O también podríamos decir que el fenómeno sea muy difícil de medir o no se ha medido antes. Entonces, en este caso, tenemos que enfocar la investigación desde el punto de vista cualitativo. Ejemplos. Aquí ejemplos generales de temas relacionados a los cuales se le debe dar un tratamiento con un enfoque cualitativo. Por ejemplo, explorar el significado de las experiencias y los valores humanos, explorar el ambiente natural en que ocurre cualquier suceso o fenómeno, natural o social, o explorar el punto de vista individual de las personas. Para este ejemplo, yo les voy a pedir que todos adaptemos adaptemos una tarea, una actividad orientada a explorar el punto de vista individual de las personas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un ejemplo específico. Se quiere analizar la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en el aula y su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. Este es un problema que actualmente está en boga y que, bueno, o sea, es importante que nosotros sepamos el punto de vista individual de expertos en el tema, ¿no? Porque a través de encuestas, a través de mediciones, no vamos a poder dar una teoría, una hipótesis sobre la conveniencia o no. Y actualmente este tema de utilizar el teléfono móvil en aula está muy de moda, ¿no? Pues hay países, por ejemplo, como Finlandia, que está muy adelantado en esto, pues ya todo se utiliza con teléfono celular. Mientras tanto, Francia ha dado un paso atrás. Francia ha prohibido el teléfono celular en aula. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, tendríamos que preguntar a los expertos. Es importante saber la opinión de los expertos. Entonces, Francia dio un paso atrás porque dice que ya los estudiantes ya no saben redactar, ya no saben, ya perdieron la costumbre de escribir y si no escriben, entonces ya no lo hacen con una buena ortografía. Y en este sentido, por ejemplo, Samsung ha lanzado, por ejemplo, el Note 10 Plus, donde ya es una pantalla con un lápiz donde se puede escribir. O sea, ya está dando un paso adelante. Samsung, ¿no? Se está adelantando a los hechos, dando una respuesta a los franceses de que los estudiantes ya no escriben. Entonces, y ya tampoco Francia ha vuelto a los dictados. Entonces, si se vuelve a los dictados, entonces ya no se va a necesitar cuaderno. Ahora ya se puede escribir sobre el teléfono celular. Bien, entonces es un tema bastante interesante de analizar, de analizar la utilización del teléfono móvil en la aula. Entonces, esa es la idea de un ejemplo de investigación para este módulo. Y quisiera que ustedes también tengan algo relacionado con eso, por ejemplo, puede ser la misma utilización del teléfono móvil o puede ser la utilización de una plataforma Moodle o un diseño instruccional ADI o alguna herramienta específica, etcétera, etcétera, ¿no? Para analizar la conveniencia o no de utilizarla como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces, vamos adelante.
Entonces, a continuación tenemos que estructurar formalmente la idea de investigación. Y dice así, vamos a plantear el problema. ¿Ya? Entonces, es el momento en que se delimita qué es lo que se va a investigar del fenómeno observado. Es decir, se afina y estructura formalmente la idea de investigación. Entonces, planteamos el problema. O sea, ¿cuál es en sí el problema de utilizar el teléfono móvil en aula? La pregunta es, la gran pregunta ¿es el móvil el gran villano en clases? Sabemos que muchos colegios y profesores consideran este pequeño aparato como una amenaza. Los franceses lo consideran amenaza, todo un país, ¿no? Bueno, todo, o sea, me imagino que el gobierno, ¿no? A través de su Ministerio de Educación. Aunque, aunque quizás pueda convertirse el teléfono móvil en un aliado con múltiples utilidades si se establecen estrategias pedagógicas para utilizarlo. Entonces, ahí queda la controversia. ¿Es un villano o podemos utilizarlo? Entonces, ese es el problema. Y por eso queremos analizar la conveniencia o no de utilizar el teléfono móvil en aula. Ese es nuestro problema. Entonces, ya hemos planteado el problema, ahora vamos a formular el objetivo de nuestra investigación. Recuerden ustedes que para la formulación de objetivo, primero se tiene que formular un verbo, se tiene que iniciar la formulación del objetivo con un verbo infinitivo que comunique la acción que se llevará a cabo para comprender el problema o fenómeno. Y en investigación con enfoque cualitativo, los verbos comúnmente utilizados son describir, entender, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, indagar, revelar, etcétera, ¿no? Muy diferente a los verbos utilizados en una investigación con enfoque cuantitativo. Luego tenemos que decir que es similar al anterior enfoque y por último tenemos que decir para qué queremos realizar esa acción. Sabemos que un objetivo es la acción que se toma para resolver o explicar un problema. Entonces, necesitamos el verbo, el qué y el para qué. Entonces, como ejemplo, considerando el problema del teléfono celular, nos podemos formular este objetivo. Explorar las opiniones de profesores y expertos en educación sobre la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en aula para proponer acciones que controlen su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. Ese sería el objetivo que vamos a tener, que nos vamos a formular para hacer una investigación con enfoque cualitativo en este módulo. O sea, me gustaría que todos también tengan algunos objetivos similares, pues lo que se quiere ahora es conocer cómo utilizamos el método científico para un análisis cualitativo y cuál es la técnica que se utiliza para generar una hipótesis, utilizando ciertas herramientas de apoyo como en un software que luego vamos a ver. Bien, entonces tenemos ya nuestro objetivo. Ahora, ¿qué pasa con la hipótesis? Como hemos dicho anteriormente, la hipótesis es uno de los resultados de la investigación cualitativa. Se la formula al final y además no se prueba estadísticamente. Entonces, no nos preocupamos de la hipótesis hasta el final. En el enfoque cuantitativo teníamos la hipótesis y recolectábamos datos para validar la hipótesis. Ahora no. Ahora vamos a recolectar datos para generar la hipótesis, ¿no? Esa es la gran diferencia entre ambos enfoques. Vamos entonces a la exploración inicial. La exploración inicial, que es el paso 2 de nuestro método científico, en este paso se realiza una exploración inicial con el fin de familiarizarse con el tema en cuestión y conocer con mayor profundidad el terreno que se está pisando. Es decir, ejemplo general. Entonces, sobre el tema tenemos que identificar los tipos de datos a recolectarse, una opinión, o sea, tratar de ver alguna opinión que puedan tener los expertos, luego en quiénes o quiénes se recolectarán y se hace una preselección de la muestra. Luego tenemos que determinar cuándo y dónde se recolectarán los datos y por último tenemos que definir
el papel que desarrolla el investigador, que desarrollan ustedes. Entonces, existen unos 4 tipos de herramientas cualitativas, de herramientas que se utilizan, se llaman herramientas cualitativas y se utilizan para recolectar datos cualitativos. Una de ellas, y la más importante, es la herramienta que se llama entrevistas abiertas, ¿ya? Y que se basa en una guía general de contenido, y el entrevistador puede manejar el ritmo, la estructura y el contenido de la entrevista. Por ejemplo específico, como exploración inicial para el tema que estamos tratando. O sea, vamos a explorar las opiniones de profesores y expertos en educación sobre la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en aula. Los datos se recolectan o se recolectarán mediante entrevistas hechas a profesores y expertos en educación 2.0 que responderán a la pregunta: ¿está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en el aula? ¿Y por qué? Fíjense ustedes que la pregunta es: ¿está a favor o en contra? O sea, porque hay dos corrientes, una que está a favor y otra que está en contra. Entonces le vamos a preguntar a los expertos si está a favor o en contra. ¿Y por qué? Y si está a favor, ¿por qué? Y si está en contra, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, ya a través de la exploración inicial, hemos determinado cómo vamos a recolectar los datos, es decir, que son opiniones de qué opiniones que necesitamos, a quiénes vamos a preguntar y cuál va a ser la pregunta importante, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la entrevista abierta. Entonces, ahora ya nos vamos a recolectar datos. Entonces, procedemos a recolectar datos. En este caso, yo les voy a mostrar a través de un ejemplo las entrevistas. Se realizan entrevistas a profesores expertos en educación 2.0 que responderán a la pregunta: ¿está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en el aula y por qué? ¿Ya? Entonces ustedes también van a hacer este tipo de entrevistas quizás algunos docentes, algunos colegas, etcétera, etcétera, o por último buscar algunas opiniones que puedan haber en Internet. Bien, entonces eso es todo lo relacionado para esta semana. Entonces, ahora manos a la obra con la actividad 1. Les voy a explicar más o menos en qué consiste. Voy a cerrar acá. Otra vez voy a compartir pantalla. Bien, esta es la actividad que vamos a desarrollar esta semana. Les voy a explicar. En primer lugar, van a definir y formular el problema central de la investigación que están realizando. Me gustaría que, como en el anterior módulo, definan un problema pequeño, o bueno, no un problema pequeño, sino un problema relacionado con la investigación, con la tesis que están haciendo, pero que sea un problema que le cause controversia y que necesiten la opinión de expertos, es decir, que no se pueda medir, no puedan entender el fenómeno. Y para entender un fenómeno psicológico, educativo completo, entonces muchas veces es necesario que preguntemos a los expertos que nos den su opinión. Ellos nos van a dar luces para poder opinar, para generar una hipótesis. Luego de formulado el problema, entonces tienen que formular el objetivo de la investigación, también corta, ¿no? Entonces, un problema y un objetivo cualitativo. Para la recolección de datos, entonces, me gustaría que ustedes formulen una pregunta abierta que tenga la posibilidad de decir está a favor o en contra y por qué, de utilización de algo en aula. ¿Ya? Entonces, hagámoslo así más sencillo para que todos puedan entender, comprender el método el que vamos a utilizar para este tipo de investigación. Entonces, necesitan tener la pregunta, escribir la pregunta, redactar la pregunta y luego
con esta pregunta pueden hacer algunas entrevistas, quizás a algunos colegas, a algunos amigos, etcétera, etcétera, algunas personas entendidas en el tema que ustedes van a tratar, ¿ya? Eh, unas 3 o 4 entrevistas o 5, o las más que se puedan. Y algunas también podrían obtenerlas en Internet. Quizás en Internet ustedes ponen la pregunta en Internet y en Google, y quizás les puedan salir algunas opiniones de algunos expertos que constantemente están escribiendo sobre el tema. Entonces, todas esas preguntas, todas esas respuestas o entrevistas y respuestas, tienen que transcribirlas en un formato Word. Aquí les muestro un ejemplo. Este es el ejemplo, se puede ver, ¿no? Este es Sí, el ejemplo de las entrevistas hechas a 15 expertos en educación que cuentan los pros y contras del uso de la tecnología móvil en el aula. Dice, ¿no? Uno de los no mayores... se ve, perdón, ingeniero, seguimos en la rúbrica de la actividad, no se ve ¿Cómo? Ah, no sí, se ve la entonces tengo que dejar de compartir, ¿no? sí, seguimos en la rúbrica de la actividad. Ya. Entonces otra vez compartir pantalla. Aquí está. Perdón. ¿Ya pueden ver? Análisis de los Ahora sí, datos cualitativos. ¿Pueden ver? entrevista, dice, sí. Es un Word. No, no. Voy a, otra vez lo voy a hacer. Sí, Voy a me dar parece que compartir. Ahora sí, dice anexo de tarea, análisis de datos cualitativos. ¿Pueden ver? correcto. Ahora sí, ingeniero, Ya. ahora sí. Dice introducción, uno de los mayores dilemas a los que nos enfrentamos en nuestra vida familiar es plantearnos a qué edad permitiremos a nuestros hijos tener su propio teléfono móvil. Pensar que se lo llevarán al colegio y que lo usarán a todas horas no ayuda mucho en la decisión. Pero hay un grupo emergente de expertos en educación que han sabido cómo sacar partido de este dispositivo en el desarrollo de sus clases, aunque sus planteamientos no dejan de crear polémicas entre padres y educadores. Entonces, para poder posicionarnos en el tema, se ha reunido a 15 profesores y expertos en educación 2.0 de España y Latinoamérica para que respondan a esta pregunta. ¿Está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en el aula y por qué? Entonces, aquí tenemos las respuestas. Y las respuestas que ustedes vayan a obtener de la entrevista tienen que llevarlas hacia formato Word. Aquí, por ejemplo, la señora Dolor Rey conteste esto, José Luis Orihuela, esto de acá, Tisca Lara, etcétera, etcétera, ¿no? Son las 15 entrevistas realizadas, ¿no? Por ejemplo, esta es interesante que dice Patricia Escalante: el móvil ya es una herramienta imprescindible en nuestra vida. Así que no hacerlo partícipe del proceso de enseñanza y aprendizaje es impensable. Como docentes, dice, debemos apropiarnos de su uso y aprender a sacar todo el provecho del mismo. Entonces, fíjense ustedes que las opiniones de expertos son contundentes y nos pueden ayudar a sacar realmente una teoría, una hipótesis sobre el problema. Entonces, la idea es de que ustedes presenten en esta actividad, algunas entrevistas, ¿ya? Por lo menos unas 5 entrevistas que puedan hacer algunos colegas, etcétera. Y siempre la pregunta tiene que estar en ese sentido, ¿no? ¿Usted está a favor o en contra de utilizar tal cosa en aula o dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje, etcétera? Si está a favor o en contra y por qué. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo les pediría que ustedes hagan su pregunta abierta para que podamos seguir todos casi al mismo ritmo. ¿Ya? Eh, luego de eso, luego de eso tenemos que analizar todas estas entrevistas. Y para analizarlo vamos a utilizar un software muy interesante que es el
uno es de los top software que se utilizan para este tipo de investigaciones con enfoque cualitativo, que se llama Atlas TI. Atlas TI. Ya Atlas TI versión 7 en adelante. Entonces, les he dado yo el link en la plataforma. Tienen el link para entrar a Atlas TI y pueden bajar un demo. O sea, ahí creo ya creo que está disponible la versión 8. O si no, pueden ayudarse algunos informáticos que puedan bajarle el software, ya sea un ratito, para ayudarles a encontrar el Atlas. Este software ya lo vamos a utilizar la próxima semana. ¿Ya? Entonces,